Y está conmigo acá en el estudio y se lo agradezco mucho, Jorge Alegría. Él es el director general de la Bolsa Mexicana de Valores, que estoy aquí con el reporte de resultados, estimado Jorge. Y bueno, pues en el primer semestre, 2.235 millones de pesos, un avance de 13%, el EBITDA crece bastante bien, 17%, la utilidad 10%, el CAPEX ese sí disminuyó a 100 millones de pesos, 4%. Pero bueno, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Rodrigo. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues primero porque a veces cuando se piensa en la bolsa, pues se piensa en la actividad, en las colocaciones, en la colocación de deuda, etcétera. Pero obviamente es una empresa pública naturalmente. Y bueno, pues ahí están los resultados. Y te pregunto por eso, comenzamos y ahorita te pregunto cómo se ve el pipeline, digamos, o el tema de pues tanto colocaciones de deuda, lo que tiene que ver con las fibras, claro. Y bueno, lo esperado que todos llevamos años, las ofertas públicas iniciales. Claro. Bueno, la empresa, como tú sabes, cotiza en la bolsa. O sea, la Bolsa Mexicana de Valores es una empresa que predicamos con el ejemplo y cotiza también en la bolsa. Entonces, en efecto, reportamos nuestros resultados el mes pasado, que son buenos. Esto demuestra que el mercado bursátil mexicano continúa con una actividad creciente. Incluso el mes de julio, que ya no sale en estas cifras, pero el mes de julio es el más alto en el año, en términos de financiamiento, tanto de deuda como finalmente también en el mercado de capitales con la colocación que vimos en el mes de julio de Fibra Next. Entonces esta actividad demuestra interés en el mercado mexicano y bueno, pues estamos muy contentos y obviamente trabajando en que esto continúe, ¿no? Claro. Y ha habido algunas colocaciones interesantes. La de los diablos rojos, como que de repente, ¿cómo funciona esa? Porque no ha sido tan... Es una estructura distinta, digamos, hasta donde yo la percibí, pero por eso te pregunto. Sí, en el mes de enero lo celebramos. Este listado fue a finales del año pasado. Y bueno, es un sector muy interesante, el sector deportivo, el sector entretenimiento, que en México hay algunas otras también empresas en este sector, pero esta fue un listado sin oferta. Simplemente la empresa se lista en la bolsa para realizar transacciones subsecuentes. Digamos, es una manera de estar listos en el mercado para que en el momento que se busque levantar capital. Claro, y ese es el paso previo, digamos. Sí. O sea, sí se entiende. Entonces, ¿y quién tiene el capital social? O sea, ¿por qué hacer ese movimiento y no hacerlo cuando ya va a estar listo? ¿Cómo? Porque hay empresas que dicen, oye, cuando hago una OPI, que ya tiene un rato, pues cuando estoy listo, pues levanto el capital. Pero esta es una etapa previa, pero no... ¿Cómo entenderla? Es precisamente eso, es estar listos para el momento en el que se presente una oportunidad y aumentar el capital. Y esta empresa es muy interesante porque además tiene... pues son nombres muy conocidos entre el público inversionista. Claro. Entonces... Ellos aprovechan, se listan, están listos para aumentar el número de accionistas y recaudar fondos del mercado cuando el mercado se los permita o cuando ellos estén listos. Claro. Ahora, ¿cómo se ve, digamos, la parte de la colocación de deuda cuando la comparas con pues lo que puede hacer una empresa no solo en colocar deuda en el mercado, sino tomar un crédito, por ejemplo, de los bancos, etcétera? ¿Por qué es más competitivo? ¿Cuáles son esas ventajas y desventajas que tiene? Porque obviamente también depende de cómo te recibe el mercado, ¿no? Claro. Las empresas que emiten deuda en la bolsa, que como decía hace un momento, estamos viendo en este año un mes récord, el mes de julio, obtienen mejores condiciones que en un crédito bancario. Y yo diría que empresas medianas y grandes pues tienen estas dos fuentes. Tienes un crédito bancario donde puedes tú jalar una línea de crédito en cualquier momento que sea necesario y puedes emitir a más plazo a lo mejor en el mercado bursátil donde tienes una gran variedad de tomadores de papel, como son las afores, los fondos, empresas privadas, en fin, que invierten en estos papeles. Entonces, yo creo que para una empresa mediana, grande, tener las dos alternativas siempre es interesante. Lo que ofrece el mercado, por lo general, es que al ser empresas que reportan resultados, deben de observar un nivel de gobierno corporativo alto, el premio que pagan al mercado es menor que en una transacción privada o bancaria. Claro. Jorge, la pregunta que todo el mundo te hace, ¿cómo lograr que haya más dinamismo? Sobre todo porque cuando vemos el tamaño de la economía mexicana, por
Por ejemplo, creo que tenemos el mismo número de empresas que Chile, pero Chile pues es un país muy bonito y con buenos indicadores, pero tendríamos que tener un mercado todavía más grande y de repente no se logra. Estábamos en la discusión de la ley del mercado de valores que iba a lograr que más empresas medianas, sobre todo, pues puedan tener una estructura regulatoria, sobre todo que sea menos onerosa, pero mucho tiene que ver a veces y en las conversiones de muchos años, es también parte del conocimiento, los incentivos, etcétera. Y lo que vemos es que muchas empresas dicen, oye, a este precio, pues mejor tomo mi capital, ¿no? Porque está a buen precio. Y entonces uno como inversionista dice, uy, qué mal, porque pues ya no tengo tantos incentivos. Y digo, pues entro en esta empresa que se ve muy bien, pero pues si el precio de la acción está tan barato, en una de esas cae más y mejor compran su propio capital. ¿Cómo lograr? La pregunta de fondo es si en una sola, ¿cómo lograr que se dinamice el mercado al nivel que tendría que estar por el tamaño de la economía que somos? Claro, lo dices bien, es el tamaño de economía que tenemos merece tener un mercado de valores mucho más grande y también no solamente un mercado de valores, un mercado de derivados. Sí, sí. Tenemos un mercado de deuda muy bueno, muy robusto. Sí. Y deberíamos de poder hacer lo mismo para el mercado accionario y para los mercados de derivados. Pero la parte de capitales tiene que ver, en efecto, es un tema de educación financiera, es un tema cultural, no nada más en México, en Latinoamérica, excepto Brasil, los mercados tienden a ser pequeños. Esto afortunadamente está cambiando y este año que el índice ha tenido un comportamiento muy positivo de más de 17%, estamos viendo que se logran ya niveles donde las empresas empiezan a verlo como una alternativa para vender acciones. Y son ciclos, lo hemos visto desde, por lo menos hay estudios académicos sólidos desde la década de los 80 que vemos ciclos de colocaciones y después los mercados descienden y las empresas hacen lo que son los LBOs, los leverage buyouts, se recompran y luego vuelven a colocar. Y ese es el ciclo que estamos viendo en este momento. Afortunadamente esperemos ver ya más colocaciones, dado que los precios se vuelven atractivos para las empresas en volver a poner su capital en el mercado. Ahora, ¿qué tanto influye la competencia que tenemos, que el mayor mercado del mundo, que es el de los Estados Unidos? Porque hemos visto colocaciones de empresas mexicanas que dicen, pues me voy a Nueva York, que es muy profundo, es muy dinámico, etcétera. ¿Qué tanto eso también influye? A veces se habla poco de eso, me parece. Sí, fíjate que es un hecho que, dado la flexibilidad que tenemos en el mercado mexicano, de que se pueden hacer colocaciones en México y en el extranjero, tanto de capital como de deuda, lo que estamos haciendo, y ciertamente creemos que con éxito, no tiene que ser un mercado o el otro, pueden ser los dos. Entonces una empresa mexicana puede cotizar en Nueva York y puede cotizar en México. Y esto es importante porque se logra, digamos, lo mejor de dos mundos. Tú puedes obtener la evaluación que quieres, dado que al acceder a un mercado global como es el mercado norteamericano, puedes obtener una mejor valuación para la empresa. Sin embargo, el colocar en México, también aquí están tus clientes. Aquí están la empresa, la razón social, digamos que tu mercado principal, por lo general, está en México. Entonces, tienes esos dos beneficios de colocar tanto en Estados Unidos como en México, y esto lo vimos de manera muy exitosa precisamente en la década de los 90. En donde se hacían estas colocaciones duales y creemos que va a ser el patrón hacia adelante, poder colocar tanto en México como en el extranjero, no en un lugar o en el otro, y esto permite también el flujo de inversionistas de ambos lados. Claro, y sobre todo, bueno, pues ya hay algunas que pudieran venir. Estuvo recientemente Jane Fraser, que se reunió con la presidenta. Pues lo que ha comunicado Banamex, pues es que va a ser una oferta dual, ¿no? Dual, exactamente. Eso es lo que como la que estás describiendo. En el caso de Aeroméxico, no sé en qué va, porque ahora, bueno, pues le están cambiando las condiciones el Departamento de Transporte con su alianza con Delta, entonces no sé si eso puede influir, pero hasta donde yo me quedé, habían planteado, no de manera tan clara, pero que pudiera ser una colocación dual también, sí, ¿no? Pero bueno, debo hacer un corte, Jorge, y regresamos en un momento. Esto es Imagen Empresarial. Está aquí en el estudio Jorge Alegría, el director general de la Bolsa Mexicana de Valores. Jorge, me contabas que hoy empieza a cotizar el IPC en el mercado de futuros de Chicago. ¿Qué significa esto? Sí, es una jugada, por ponerlo de esa manera, estratégica de parte de la bolsa,
de internacionalizar más el mercado mexicano, porque comentábamos hace un momento, ¿no? La importancia de tener estos inversionistas globales participando en México, y una manera de hacerlo es también vía los índices. Finalmente el índice, el IPC, es el índice más representativo del mercado bursátil mexicano, y entonces cotiza en la bolsa vía los ETFs o vía fondos de inversión que están ligados al índice. Es una manera muy, digamos, muy fácil de invertir en el mercado mexicano. Y cotiza también en MexDer con futuros. Ahora lo que estamos haciendo es un paso más, permitiendo que Chicago liste futuros sobre el índice de la Bolsa de México. Y esto lo que hace es ponerlo en un aparador donde hay más de 100,000 pantallas en todo el mundo, literalmente hablando. Tanto obviamente en los Estados Unidos, como en Europa, como en Asia, y el acceso a muchos inversionistas que van a poder tener exposición al mercado mexicano vía este índice, estos futuros del índice que cotizan ahora en Chicago, 23 horas diarias, 6 días a la semana, y eso es lo que estamos buscando. ¿Y va a haber alguna... ¿se usa o es usual realizar alguna promoción? Lo pienso de la siguiente manera. Estamos hablando hace un rato, por ejemplo, si uno ve los múltiplos del Standard & Poor's, están muy altos. Entonces, de repente ahí, con buenos ojos, pues tú ves México y dices, está muy, no sé si llamarle barato, pero está muy atractivo. Y sobre todo el peso ha sido muy resiliente, porque de repente a lo mejor decías, oye, está muy bien, pero pues quién sabe qué vaya a pasar con el tipo de cambio. El peso ha estado fuerte y la prospectiva... Eso no se puede saber, siempre digo, hay cosas que no, es difícil, pero lo cierto es que los fundamentales de México, reservas del Banco de México, la postura fiscal de la Secretaría de Hacienda, etcétera, obviamente hay grandes signos de interrogación en nuestra relación con los Estados Unidos en términos de a ver finalmente cómo va a quedar, pero el peso ha estado extraordinario. Si ves a la bolsa en términos de los múltiplos, pues uno pensaría que es buena idea. Y en estas 100,000 pantallas... no sé qué tanto se ve México de repente. Obviamente México es un jugador grandote, es el principal socio comercial de Estados Unidos. Eso nos da profundidad del mercado en términos de tipo de cambio. Es otro de los factores que lo explican. Pero ¿van a hacer algo para decirles a las 100,000 pantallas acá estamos? ¿O qué suele ocurrir en ello? Exacto. Es promover el mercado mexicano a nivel global. Hay muchas maneras de hacerlo. Esta es una de ellas. El índice además lo calcula Standard & Poor's Dow Jones, que es el agente de cálculo más grande del mundo, es el que calcula también el índice S&P de los Estados Unidos. Entonces, de manera conjunta, estamos promoviendo el que en la misma pantalla, en las mismas bases de datos donde se ven los futuros y los índices como el Standard & Poor's, el Russell, el Nasdaq, Nikkei, Topic, todos estos índices globales, Bovespa de Brasil, ahí también está el IPC de México ahora. Entonces, de esa manera... estamos en el aparador. ¿Y es cuestión de que esté o uno va a Nueva York y se reúne con gente para decirles, oigan, ¿ya vieron? Sí, hay que hacer las dos. Sí. Y eso es lo que vamos a estar también haciendo en las próximas semanas, una promoción mucho más intensa del mercado mexicano, porque, como te decía hace un momento, hay muchas maneras de entrar a México y estos inversionistas globales que estén comprando y vendiendo México a través del índice, algunos van a tener que cubrirse y van a tener que venir al mercado local a invertir en el NAFTRAC o en algún fondo de los que los bancos y los administradores de fondos ofrecen sobre el índice, o las propias canastas de acciones en México. Entonces, lo que vemos es la oportunidad de aumentar la liquidez en el mercado local, promoviendo nuestros productos en mercados globales. Claro. Ahora, hablabas en el bloque pasado pues que de repente hay ciclos altos, ciclos bajos, y yo te decía en el corte, oye, pues este ya duró, ¿no? Sobre todo porque, pensemos, 2016 fue el Brexit, luego ganó Donald Trump, fue disruptivo, no parecía buena idea si uno iba a salir, porque el mercado estaba muy turbulento. Luego el 18, bueno, pues vino un cambio de tono en el gobierno, porque sí fue muy diferente de donde veníamos al triunfo de Andrés Manuel López Obrador, con mucha incertidumbre. 2019 pues fue un año bajo, 20 la pandemia, 21 parte de la pandemia, 22 y 23 y bienvenidos al 2025 y seguimos en el ciclo bajo. Sí. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cuándo se puede romper el ciclo bajo y ver un mercado mucho más activo? No en la parte de, pues o sea, ya sabemos, y lo acabas de decir, deuda, hay fibras, en esa parte dinámico está el MexDer,
pero el mercado de derivados, pero ofertas públicas iniciales, que es lo que, pues es una medición que siempre se les pone a ustedes. Y lo comentábamos también, uno de los factores clave para que sea atractivo para una empresa ir a bolsa es el precio, es poder lograr una evaluación atractiva. Y eso, este año, el índice de la bolsa, precisamente, sí, se ve bien. Casi 18% en lo que va del año, es un crecimiento muy atractivo. Y nos da mucho gusto ver que ya hay empresas que están solicitando ser listadas. Todavía no son públicas, pero... ¿De cuánto estamos hablando así? Pero... Que hayan ya solicitado. Que estén en ese proceso. 3. Bien. Y una de ellas está bajo el régimen simplificado, del que hablabas hace un momento, sobre los cambios regulatorios necesarios en México, que ya se están dando, que permiten que empresas medianas puedan ir al mercado accionario o al mercado de deuda mucho más rápido, aprovechando este nuevo régimen simplificado de acceso al mercado. Entonces, creo que estamos logrando poner las piezas y la receta correcta en el mercado para aprovechar y que ya nos toque este ciclo de alza y además este ciclo de mayor actividad con empresas yendo al mercado. Claro, entonces 3. Y prospectos, porque siempre prospectos hay, ¿no? Sí. Es decir, no prospectos que ya están en el camino, sino que pues han expresado de sí, nos gustaría, pero vamos a ver, el típico vamos a ver, pero que son una posibilidad real. ¿Es amplio ese? Sí, porque además lo que hacemos en la bolsa es ir al interior del país. Estamos yendo permanentemente de gira y tenemos programas de educación hacia las empresas para que les sea atractivo y entiendan bien cuál es el proceso de una empresa para llegar a la bolsa y sobre todo los beneficios de estar en un mercado público. Yo creo que estamos viendo un buen momento para levantar el ciclo. ¿Deslistes se ven? Porque ya ves que ha habido varias que dicen, oye, pues vamos a... normalmente no, o sea, se hace un anuncio formal en la bolsa, pero previo, pues seguro están diciendo, oye, pues yo creo que ya nos vamos. ¿Eso se ve? Esperemos que no. Esperemos que ya estemos viendo. No tienes noticias ahí de... Hubo un anuncio hace un par de meses de alguna otra, pero por el momento no. Y por el contrario, sí estamos viendo 3, 4 empresas que están diciendo, oye, yo quiero salir de la bolsa. Claro. Ahora, de cara al mercado mexicano, porque algo interesante después de la pandemia, que fue el catalizador, es que las cuentas individuales de inversión crecieron. Exacto. Obviamente el nombre del juego son las administradoras de fondo de ahorro para el retiro, o sea, son el jugador que tiene más activos administrados en México por órdenes de magnitud. Pero sí siempre o sea, es como el 20 del PIB, ¿no? Más o menos tienen las Afore. Y creciendo 20% anual, ¿no? Sí, es enorme. Es enorme. Sí. Pero bueno, pues también siempre está esta necesidad de que se profundice el mercado minorista, ¿no? Claro. Retail. ¿Cómo lo ves? Sí. ¿Cómo está esa parte en términos de la promoción que es? Va muy bien. De hecho, el número de cuentas que se han abierto en los últimos años es impresionante, ¿no? Sí. En este mismo periodo que tú decías. O sea, pasamos de 200,000, 300,000 a... ¿Cuántos vamos ahora? 18 millones. 18 millones de cuentas. Wow. Nos comentaban la semana pasada, 18 millones de cuentas. Claro, son cuentas pequeñitas, pero no importa. Aquí está demostrándose que es fácil abrir una cuenta. No es un obstáculo el abrir una cuenta en una casa de bolsa, en una administradora de fondos. Es posible y además de montos muy accesibles. Entonces, esto es importante para el mercado de menudeo. Lo otro es el acceso, que sea fácil. Y hoy en día, vía un móvil, vía el celular, es posible comprar y vender. Eso influye, ¿no? Yo creo. O sea, el móvil, como que ya tenemos smartphones desde hace un tiempo, pero como que de repente aceleró. Solo que y muchas personas, pues como que tuvieron mucha visibilidad con el CETE. Ahora que el banco está recortando la tasa de interés, me preguntan básicamente todos los días, todo el tiempo, oye, ¿qué hago? Porque el CETE está bajando, era obvio. Y ahí es en donde hay una buena oportunidad. ¿Cómo conectar? Y ya por último te quiero preguntar eso. Sí. Esta parte porque, o sea, la oferta posible ahí está. Hay un montón de empresas medianas. Cuando seguramente viajas por todo el país, pues te toca verlas. Empresas que tienen la escala suficiente como para llegar bajo este nuevo marco de referencia que está definiendo con la ley del mercado de valores. Y la oferta también podría estar, solo que en algún momento es un accidente feliz esperando a pasar, pero ¿cuándo va a pasar? Esa es mi desesperación. Eso es lo que estamos todos empujando para que suceda, porque además ya lo hemos visto. Es cierto, ha sido un ciclo muy largo, pero esa conjunción de,
ese mismo ciclo que mencionas, tuvimos tasas de interés muy altas, de doble dígito, libre de riesgo. Además, de manera muy exitosa, sistemas para el CETES directo. Exacto, sí, era. Entrabas y comprabas. A 11%, está muy bien. Vaya, son rendimientos muy, muy buenos. Y eso está cambiando, la gente está empezando a ver alternativas. Y el índice de la bolsa te dio un 18% este año. Tiene niveles atractivos. Yo creo que es donde vamos a ver esa conjunción que además tiene mucho que ver con la educación financiera que hablábamos. Pero ya 18 millones de cuentas está ya, ¿no? Y que pueden en efecto comprar un fondo que los meta a la bolsa. Exacto. O pueden comprar acciones. Y la ventaja que tienes en México, no nada más de operar las acciones mexicanas, sino también de comprar acciones de otros países. ¿Pensarías que las comisiones de las casas son altas en ese sentido? O sea, en términos de comprar, vender, ¿sería un área de oportunidad? Yo creo que no. De hecho, en general los costos de transacción en la Bolsa de México a nivel Latinoamérica son muy, muy competitivos. Estados Unidos tienen otros parámetros y otro tipo de mecanismos de acceso, pero en México, comparado con Latinoamérica, es muy competitivo el acceso de entrada y salida. Pues ojalá veamos este accidente feliz. Sí. Estimado Jorge, gracias por estar aquí. No, y que sea la tendencia, ¿no? Ya no nada más un hecho, sino que ya sea la tendencia de ver una actividad en el mercado de capitales, en el mercado de deuda y el mercado de derivados en el país. El país da para eso. Gracias, Jorge, por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo.